Agotado el término de receso, se constituye la sala de decisión con la presencia de los doctores Fabio Iván Afanador García y Luis Ernesto Arciniegas y el suscrito Félix Alberto Rodríguez Riveros. Eh, esta primera o esta etapa procesal, que ya es la final, está constituido por la parte de alegatos y seguidamente la decisión en relación con el litigio. Entonces procedemos a continuación a escuchar los alegatos de las partes, advirtiéndoles que cada uno tendrá máximo 20 minutos, solicitándoles que las intervenciones sean precisas, lo más precisas posibles y referidas al tema, al objeto del litigio que se ha definido en esta audiencia inicial que transcurrió. Es decir, se pretende que sea lo más preciso y que máximo hagan uso ustedes de 20 minutos para exponer estos alegatos que no deben ser desde luego leídos, sino expuestos. Entonces, señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, su señoría. Con los buenos días a los magistrados que llegan, cuerpo colegiado. Teniendo claro sobre lo que partimos en la presente audiencia y lo que ya hemos establecido, el litigio como se ha establecido hasta el momento y las pruebas que se han de tener en cuenta, en este caso, la actora pretende con la acción establecida el reconocimiento, pago de su pensión de jubilación, que incluya todos los factores salariales devengados por esta en el año inmediatamente anterior a cumplir su estatus. Eso fue el 19 de julio de 2005, del 19 de julio del 2005 al 18 de julio de 2006, y pues con la inclusión de todos sus factores salariales. De tal caso creo, y ya lo había manifestado el Ministerio Público, el doctor, que el debate en este caso es meramente jurídico. Por tanto, tendremos que analizar el marco jurídico que respalda la tesis de la inclusión de todos los factores salariales, viendo ya que se determinó claramente cuáles son los hechos que se van a conversar aquí y cuáles son las pruebas que se tienen para fallar. Es de tener en cuenta que las normas que amparan la inserción de todos los factores jurídicos de mi mandante son la Ley 33 del 85, la Ley 812 de 2003, la Ley 91 de 1999. Por tanto, empezando con la Ley 33 del 85, esta plantea en su artículo primero: el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Esta norma no establece taxativamente los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta en la liquidación, pues la misma indica que son todos los factores devengados por el trabajador. En este orden de ideas, los factores que se deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión de mi mandante, por haber sido estos devengados certificados por la entidad nominadora y obrantes al proceso, corresponden a su asignación básica, a su prima de grado, a su quinquenio del 25%, a su sobresueldo mensual del 20%, a su prima de vacaciones y a su prima de Navidad. Lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 3 de la norma precitada, el cual plantea: todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deberán pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente con funcionamiento o como inversión. Del mismo modo, la Ley 812 de 2003, en su artículo 81, plantea el régimen prestacional para los docentes. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecidos en la Ley 100 de 1993, 797 de 2000 y 797 de 2003, con los requisitos previos en él, con la excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y mujeres. Este artículo, vale la pena resaltar, fue elevado por medio del Acto Legislativo 001 de 2005 a canon constitucional, el cual generó el parágrafo transitorio 1 del artículo primero, que establece: el régimen pensional de los docentes nacionales y nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2013 y los preceptuados en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Es claro entonces que con fundamento en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que hace parte del acto legislativo precitado, el cual por ser de carácter constitucional tiene un carácter prevalente y de cumplimiento administrativo, el día de hoy existen dos regímenes pensionales para los docentes, uno que es antes de la Ley 812 y el otro con posterioridad a la Ley 812. Así lo ha establecido el mismo Consejo de Estado al plantear lo siguiente: de la norma transcrita se desprende que se conservan los dos regímenes pensionales de los docentes de que trata el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, de suerte que los docentes que ingresaron al servicio a partir de su vigencia tienen el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, pero con la edad de 57 años para hombres y mujeres. Y quienes se vincularon antes se rigen por la Ley 91 de 1989 en materia pensional. Estos dos regímenes se conservan para quienes adquieran el derecho a la pensión hasta el 31 de julio de 2010, en virtud de los efectos del Acto Legislativo 01 del 2005, como pasa a explicarse. Cierro comillas. Teniendo en cuenta esto, se debe mencionar que en este momento la Ley 91 de 1989, norma vigente al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, en su artículo 15 establece en materia pensional, conforme les leeré lo siguiente, numeral segundo: los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de la Ley 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que hubieren desarrollado, modificado, tuviesen o llegaran a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando que cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión será reconocida por la Caja de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación. B. Para todos los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, o para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de prima media, de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Como quiera que la Ley 91 de 1989 es una ley especial que aplicaba únicamente a los docentes y con fundamento en la Ley 812, que ya se leyó, el acto legislativo también precitado, en la actualidad están vigentes en materia prestacional para los docentes, que en la actualidad se encuentran vigentes. Es necesario acudir al espíritu de estas normas y armonizarlas con las mismas en el sentido de que debe dárseles para el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación de los docentes. Entonces, por tanto, tenemos: estas normas indican que para el efecto de liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes se debe realizar con el 75% del salario promedio mensual del último año. Esto sobre la totalidad de los factores salariales, porque sobre lo que se entiende por salario ha sido reiterativo por el Consejo de Estado al afirmar que es todo aquello que habitualmente se recibe el trabajador como remuneración de la labor desarrollada.
que con fundamento en el artículo 81 de la Ley 812/2003, los docentes vinculados antes de su vigencia continúan gozando del régimen que se venía aplicando, esto es, la Ley 91 ya citada, la Ley 33 también, y los decretos reglamentarios para cada caso. El acto legislativo que elevó a canon constitucional el régimen pensional de los docentes vinculados antes de la Ley 812/2003, esto es, se debe liquidar y cancelar conforme a la norma anterior a la misma, la de nuevo, la Ley 33 y la Ley 91, en equivalencia al 75% del salario mensual promedio del último año, y que además estos pensionados tendrán derecho a gozar de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Así las cosas, la docente, la señora María Magdalena Ortegate de Marqués, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación en la que se le incluyan todos sus factores salariales, que constituyen pues el salario de su último año, como ya lo he esbozado ampliamente. Para efectos del reconocimiento, liquidación y pago de su pensión de jubilación, la docente se debe tener en cuenta que la normatividad vigente al momento de su pensión, y bueno, esbozándola de nuevo, que son la Ley 33, la Ley 812 y la Ley 91. De otro lado, pues es de establecer que mi mandante adquirió el derecho pensional el 20 de julio de 2006, que con petición del fecha de 18 de agosto de 2006 realiza la solicitud de pensión ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual fue desacatada con la resolución 1678 de 19 de diciembre de 2006. Fue notificada personalmente el día 28 de diciembre de 2006 y posteriormente con petición elevada el día 28 de agosto, es decir, 2 años después, eleva petición de revisión a la demandada, para que corrija el yerro cometido y se liquide la pensión con todos los factores salariales devengados y certificados por la Secretaría de Educación de Boyacá, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Resuelve la solicitud con la resolución 1660 de 25 de octubre de 2010, mediante la cual no revisa la pensión reconocida con la resolución 1678 de 19 de octubre de 2006. Es decir, es de tener en cuenta que la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho que nos ocupa fue radicada el 9 de octubre de 2012, habiéndose interrumpido la prescripción de las mesadas pensionales. Así las cosas, habiéndose aportado la certificación de salarios expedida, las pruebas que ya quedaron enmarcadas dentro del plenario, por la Secretaría de Educación, la docente María Magdalena Ortegate de Marqués, y teniendo en cuenta el marco jurídico establecido, que de plano deja de claro los derechos al reconocimiento de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus de pensionado y que corresponden a la asignación básica, prima de grado, quinquenio de 25 años, sobresueldo mensual del 20%, prima de vacaciones y prima de Navidad, desde el 20 de julio de 2006, debidamente indexada. En estos términos, presento mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la señora apoderada de la Nación. Muchas gracias, honorables magistrados. La defensa se opone a la prosperidad de las pretensiones, como quiera que los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho, toda vez que la prestación fue reconocida de acuerdo con los lineamientos que establece la Ley 33 de 1985, la Ley 812 de 2003, la Ley 91 de 1989, los decretos 3752 de 2003 y 1158 de 1998. El decreto 2341 de 2003, reglamentario de la Ley 812, estableció que el ingreso base de cotización de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sería el establecido en el decreto 1158 de 1998 y demás normas que lo modificaran o adicionaran, el cual señalaba que el salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo estaría constituido por los siguientes factores: la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario,
la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, la bonificación por servicios prestados. Bueno, conviene indicar que de los factores señalados en el citado decreto, los docentes solo devengan la asignación básica y las horas extras. Todas las pensiones causadas con posterioridad a la vigencia del decreto 3752 de 2003 se liquidan únicamente con la asignación básica, y en caso de que el docente haya devengado sobresueldo y horas extras y certifique la realización de aportes por dicho concepto, también le serían incluidas como base de liquidación de su pensión. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se prohíbe expresamente que a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se paguen las primas de Navidad, de servicios, alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones, las cuales quedan a cargo únicamente de la entidad territorial como ente nominador en favor del personal nacional o nacionalizado vinculado antes o con posterioridad del 31 de diciembre de 1989. Finalmente quisiera solicitar si en el caso de acceder a las pretensiones de la demanda, pues se decrete la prescripción de las mesadas o reajustes de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del decreto 3135 de 1968. En este sentido, presento los alegatos de conclusión. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público por si desea rendir concepto en el presente litigio. El Ministerio Público, en ejercicio de las funciones constitucionales del artículo 277 de la Carta Política, en defensa del orden jurídico y de las garantías y derechos fundamentales, se permite hacer uso de los alegatos de conclusión que nos corresponde, concepto en este caso. Lo que se pretende es establecer si la demandante tiene derecho o no a una reliquidación de su pensión, y en caso afirmativo, con qué factores salariales debe accederse a esa reliquidación pensional. El régimen o las pensiones de los docentes deben ser pagadas, reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad creada por la Ley 91 de 1989. En dicha norma, en el artículo 15, se estableció en el numeral B para el caso concreto, artículo 15, numeral segundo, ordinal B, se estableció para el caso concreto, que estamos hablando de la pensión ordinaria de jubilación, que los docentes vinculados a partir del 1 de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombraron a partir de enero de ese año, que si cumplían los requisitos tienen derecho a una pensión de jubilación del 75% del salario el promedio del último año, y se les reconocerá sobre los aportes que haya otorgado. Vino luego la Ley 100 del 93, en forma precisa, en forma taxativa, en el artículo 279, los docentes fueron excluidos de su aplicación. Significa ello entonces que los maestros, los docentes, discúlpeme, se rigen en consecuencia por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia pensional, no por la Ley 100 del año 2003. Ese mandato se reafirma posteriormente en la Ley 812 de 2003, en su artículo 81 señaló claramente que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados, territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
y que los docentes que se vincularan a partir de la vigencia de la ley 812 se le aplicarían la ley 100 de 1993 y ley 797 del 2003, con los requisitos que allí en la norma se establecen, que para el caso concreto no los vamos a mencionar, por cuanto la docente no se le aplicaría la ley 100, vamos reiterando. Este mandato de una dualidad en materia pensional para docentes se reafirma en el acto legislativo número 1 del 2005, elevando este hecho a un canon constitucional. Para el caso concreto, entonces encontramos que la docente se vinculó a la docencia el 1 de febrero de 1971. En consecuencia, las normas que se le han de aplicar en materia pensional son las que rigen con anterioridad a la vigencia de la ley 812. ¿Cuáles son esas leyes? Tenemos que necesariamente entonces remontarnos a la ley cuarta de 1966, que señala que a partir de la vigencia, el artículo cuarto dispone que a partir de la vigencia de las pensiones de jubilación o invalidez que tengan los trabajadores de una o más entidades del derecho público, entidades de derecho público se liquidarán y pagarán, tomando como base el 75% del promedio mensual del último año de servicios, norma que fue reglamentada por el decreto 1743 de 1966 en su artículo quinto, que reitera lo dicho por la ley. Respecto a cuáles son esos factores que han de tenerse en cuenta la liquidación de la pensión de los docentes y de los demás empleados del sector público, existía una discusión en el Consejo de Estado, si eran los taxativos fijados en la ley o por el contrario se podían tener en cuenta otros factores. Esa discusión se zanjó al interior del Consejo de Estado con la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010, con ponencia del magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila, y en consecuencia, haciendo eco y siendo imperativo el cumplimiento de los artículos 269 y 270, que señalan la aplicación de los precedentes jurisprudenciales cuando son sentencias de unificación emitidas por las altas cortes, en el caso concreto el Consejo de Estado. La sentencia que me he referido es una sentencia de unificación de la sección segunda, es un precedente obligatorio para los jueces de la República. En consecuencia, tal como en dicha jurisprudencia se señala, se deben tener en cuenta la totalidad de los factores que reciba el trabajador, el empleado público, el docente, para el caso concreto, en el último año de servicio, por cuanto la jurisprudencia señala que los factores enumerados en la ley 33 son a título enunciativo y en un caso a título configurativo expreso, y que en consecuencia habrá que tenerse en cuenta la asignación básica, gastos de representación, primas técnicas, dominicales y festivos, horas extras, auxilio de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incremento de antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que recibe el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados, que solo se señalan a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Señala la jurisprudencia que se debe excluir aquellas sumas que cubran riesgos o infortunios a los que el trabajador pueda verse enfrentado. Así las cosas. Encontramos que el acto administrativo demandado, la resolución 1678 del diciembre del 2006, reconoció la pensión de jubilación de la docente demandante solamente liquidándola sobre la asignación básica mensual, dejando por fuera otros factores salariales que, de conformidad con el documento que aparece en el expediente, certificación expedida por la Secretaría de Educación, los factores salariales, además de la asignación básica, está la prima de grado, la prima de Navidad, el quinquenio 25%,
Esa prima de Navidad obviamente será proporcional. El quinquenio 25%, sobresueldo mensual 20%, y prima de Navidad, si ya la dije. Entonces, esos son los factores salariales que deben tenerse en cuenta al momento de reliquidar la pensión. Por eso el Ministerio Público solicita se acceda a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, al momento de accederse a las pretensiones, si así lo determine el honorable magistrado, la honorable sala, habrá que ordenar el descuento de todos los aportes que igualmente le corresponden a la docente como contraprestación por su porcentaje que a todo trabajador le corresponde hacer para efectos pensionales. Igualmente, habrá que mirar el tema de la prescripción, honorables magistrados, porque aunque no encontré aquí el documento, no encuentro claramente la fecha en que se radicó un derecho de petición al que hace referencia en la demanda, al que se hace referencia en la demanda. En la demanda se habla de que la resolución 1660 del 25 de octubre del 2010 no revisó la reliquidación de pensión. Esa resolución obedece a un derecho de petición formulado por el apoderado judicial de la demandante, que aparece anexo en la demanda. No está claro el sello de erradicación. Entonces es posible, y así le solicito a los honorables magistrados que al revisar el original que debe estar allá, determinemos si hay lugar a declarar prescripción de algunas mesadas pensionales. Por cuando no hay caducidad de la acción, sí hay mesadas de las mesadas, todas aquellas 3 años atrás de la fecha de erradicación de ese derecho de petición que fue resuelto, tal como lo dice en la demanda, el apoderado judicial, mediante la resolución 1660 del 25 de octubre del 2010, que negó la revisión de la liquidación de jubilación. En esos aspectos, el Ministerio Público entonces rinde su concepto solicitándose acceda a las pretensiones, se determine lo relativo a la prescripción y se ordene el descuento de la parte correspondiente a los aportes que le corresponden a la docente por mandato legal. Gracias, honorables magistrados. Escuchados los alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público, este estrado declara un receso de 10 minutos para que la sala haga un análisis de los expuestos en estos alegatos y afine la decisión que se proyectó para decidir este litigio. Les ruego entonces abandonar el salón durante los 10 minutos, que estarán comprendidos entre las 10:38 y las 10:48 minutos. Muchas gracias.